Bueno, muy bien. Esto sería nuestro primer ritual que hacemos a propósito de el egreso de los jóvenes colegas que se han formado en nuestro servicio y el ingreso de los nuevos colegas que intentan realizar su formación con nosotros para ser psiquiatras. Ramón Carrillo, yo les contaba a los jóvenes, Ramón Carrillo decía que las instituciones de salud tenían 5 funciones, pero que había que agregar una más, que era la función de la cultura. La institución de salud como transmisión o transmisor de cultura, que además de la promoción, la prevención, la asistencia, el tratamiento, la rehabilitación, las instituciones de salud tendrían que ser lugares donde se pueda desarrollar actos de cultura. Y a mí me parece que con nuestra precariedad, nuestra modestia, vamos a intentar seguir lo que planteaba Carrillo. O sea que esto, modestamente, es un pequeño acto cultural en donde vamos a tratar de traer un poco de la historia de nuestra institución y del servicio formador de psiquiatras, y después concluirlo con una mostración musical que algunos jóvenes colegas han preparado. Lo primero entonces es traer a la cultura y traer a la historia esto del SAMEC, para que podamos entender algo. Así que nos acompañan los queridos colegas que formaron parte de los inicios del SAMEC. Mirá, ¿qué quiere decir SAMEC? Pues sí, empecemos por el principio. Sí. SAMEC quiere decir Salud Mental Cooperativa. ¿Y por qué era ese toda nombre? ¿Eh? ¿Y por qué ese nombre? ¿Cómo? Porque era un nombre que se buscaba que sintetizara la esencia del proyecto. Que no era solamente, digamos, que no referiría solamente al área salud mental, sino que además lo cooperante era otra pata importantísima del proyecto. No era, o sea, digamos, era un proyecto que quería salir de las leyes de la construcción de los sanatorios y clínicas. ¿Ustedes querían hacer algo distinto? El proyecto era distinto. Entonces, ¿En qué era distinto? En primer lugar, sí te puedo decir que era una institución que queríamos que sea abierta, que para entrar al SAMEC teníamos que tener ciertas características. En primer lugar, que combinaran con el proyecto. Con el proyecto, sí. Entraba como los currículums que, digamos, tomaron parte de la gente que entró, tenía que ver con que haya tenido actividad gremial, que trabajara en hospitales, bueno, ayúdame, Gladys, porque yo estoy un poco... Sí, en la comunidad Es el trabajar en lo público, pero además que era una cooperativa. Era una cooperativa, sí. A mí me Buscaba un resultó tipo de bastante profesional. enojoso la primera reunión porque me preguntaron de todo. Claro. Sí, no teníamos que vergüenza. Sí. Era Yo era un una- joven que recién estaba haciendo mi formación en la salud pública. Norma Rinaldi, mi querida amiga, me preguntó de todo, ¿me acuerdo? Se ve que había Por mucho eso vos te silencio. acordabas de Sí, todo. totalmente. Siempre se lo digo. Nosotros veníamos... ¿Qué año era? 1982. Estaba la dictadura. Y nosotros... En el 82 abrimos el SAMEC. Empezamos a Eso charlar. antes. ¿El 81? En 80 Sí, se empezó en a el charlar. 80. Pero todo lo que se desarrolló en la psicología social venía de haciendo frente a la situación social, porque teníamos
que el 78, 76, ¿no? Dictadura, muertos y muertos. 76. Y entonces, yendo por calle Rioja, casi llegando a San Martín, donde está ese barcito que nunca me acuerdo el nombre, así, yendo para arriba. ¿Saben cuál es? Natalie. Sí, pero es Natalie. En Natalie. Estábamos caminando así, pasando por Natalie, porque teníamos el centro médico y en la otra cuadra. Y Jorge me dice, ¿a vos qué te parece? ¿Y si abrimos la escuela de psicología social? En medio de todas las muertes, la escuela de psicología social, te imaginas que era juntar gente para una teoría determinada, para un desarrollo teórico, político y científico, que dijimos, pero vamos a estar al borde que nos lleven, pero entre que nos lleven sin hacer y entre que nos lleven haciendo, que nos lleven haciendo. Y empezamos a hacer... En plena dictadura. En pleno periodo feroz de dictadura. 78. ¿Alguien se acuerda? Somos jóvenes. No, digo, claro. No, era atroz, o sea, yo cuando iba caminando por las calles, lo digo por ejemplo, cuando iba caminando por la calle siempre caminaba con los coches que vinieron de frente. Porque me interesaba que si me iban a llevar a levantar, pues se llamaba levantar, podían levantar por la calle los milicos, verlos de frente. Entonces no caminaba por ninguna calle que los autos vinieran detrás. O sea, y no era que uno era enfermito de paranoia. Caminaba a contramano. Claro. Era caminar a contramano. Era contramano, exactamente. El coche venía de acá, vos iba para allá Y todo pero lo ese que hacíamos contramano era contramano. era más que algo literal, ¿no? Por eso digo, todo lo que hacíamos era contramano. Era metafórico, ¿no es cierto? Y el tema de que si te llevaban, por lo menos ver que te lo iban a hacer. En esa época uno llegaba a la casa y yo me acuerdo que en mi casa había mucho una mujer y poníamos un guiar para que si venían a llevarte tuvieran que forzar y en el forcejeo te dieran tiempo de agarrar una terraza. Cuando estábamos en el IRDES, en plena dictadura, antes de salir, nos mirábamos, no sé si se acuerdan, que mirábamos por los balcones o por las ventanas, que teníamos acceso para ver si había un falcón verde esperando. También. Así que en ese contexto doloroso se monta esta institución en la calle Oroño 973. Exacto. Claro, elige tomando los Donde hoy está ella. ODE. Sí. Ahora dónde está ahora. Sí, Claro. Que mantiene la fachada. sí, todavía todo eso. Sí, Ahora, era hermoso esa era una casa. casa que estaba en ruina total. Sí. Sí, pero mi hermano era arquitecto y la gente era muy cabeza dura. Quería esa casa. Por el lugar, por las comodidades, daba. Y ahí lo metimos, tuve que seducirlo a mi hermano para que se metiera como arquitecto al lugar. Y juntamos plata y quedó hermosa la casa. Quedó hermoso. La casa esa era hermosa. Liliana, ¿y cómo una enfermera se incorporó al grupo este? ¿Cómo fue? Bueno, porque la idea era formar los equipos con psiquiatra, psicólogo y enfermera. Eso era la unidad que hacía la guardia fundamentalmente a la noche y durante el día también. Había que darle medicación a los pacientes, también había que darle medicación inyectable. Claro. Y la administración también estaba incluida. Y veníamos La todos con cooperativa. currículum. Yo había sido expulsada del banco hipotecario con ley de prescindibilidad porque era delegada. Claro. Y trabajaba también en lo público
O sea que cumplía los requisitos. ¿Y usted, Alcira, sabía de que se metía con todos estos...? Sí. No, ¿usted qué era de su vida? Yo creo que Alcira tenía una inocencia total. Alcira. Sí, ¿Usted contaba dónde estaba trabajando usted? Primero en el Rawson. ¿Y cómo se acercó acá al Samet? Y yo me acerqué ahí por una chica que me dijo, yo trabajaba ahí y me dijo, dice, ¿por qué no te vas al Samet que van a abrir ahí una clínica? Te van a pagar más, venir mejor. Me iban a pagar más. Ahí la engañaron, Y me vine, que era cuando ustedes recién empezaban a hacer las reuniones, yo iba un rato a la mañana o a la Esas tarde. reuniones grupales. Sí, esas que hacían. Empecé a cocinar, a empezar a hacer, y limpiaba un rato, y hasta que se empezó a formar, y después ya cuando hubo la internación, empecé a trabajar ahí, hacía de mi cama, de cocinera, de todo un poco. ¿De quién se acuerdan? ¿De gente? ¿No? Y de un montón de ¿Un montón? enfermos, un montón. ¿Y de los chicos. profesionales, los colegas? Ah, sí, de los profesionales, de casi todos. Por de todo. Sí, sí. Yo me acuerdo de Gladys, de Maggie, de Norma, ¿Cómo te llegó a mirar de de Chacho, de Carlos Elías, que yo a Carlos lo Carlos sabía. Elías, Carlos Elías. Oscar García Alfaro. Sí. El gordo. Sí, así a ellos, a todos los profesionales. Roger. Bueno, Jorge ya estaba Héctor con él. también está. Héctor Rugger. Ruggero estuvo muy Héctor. poco tiempo. Sí, estuvo poco. Sí, no. Y ahí la Cancelieri, el que también. ahora está Ahí está. en Firenze. Ahí está la lista de los que empezamos. Sí, le dice, mira todo lo que dice, uno para cada uno. Y yo. No, le das a cada uno. No, pero no están todos, me parece. Estamos falta la gente de Un recuerdo. comunicación, ¿Querés uno? faltan los enfermeros, Todo esto. estamos los psicólogos y los psiquiatras. Lo que sí éramos agrandaditos, ¿no? Lo que dice. ¿Viste lo que dice? ¿Qué dice? Tenemos la gente, los conocimientos y la experiencia. Gladys dijo hace un rato, lo cerró la hiperinflación. Sí. Sí, había mucho que internado. Había lo que hacían. Las obras sociales que no Grandería, pagaban. Lo que pasa es que trabajábamos con obras sociales, Muy bueno, viste que Viste, trabajaban pagaban mucho la con cuenta los- A ver, gorda, ponele. ¿cómo? que trabajábamos con las obras sociales que tenían la gente, los obreros, que eran los más humildes, digamos. Trabajamos con esa gente. Mucho con el PICA, El sindicato de los obreros de la carne. de la carne. Sí. Y sucintamente, ¿cómo era la actividad? Ahí, ¿qué se hacía? Cuente. Y hacíamos, bueno, la admisión de los... Al principio no teníamos mucho internado. Primero tuvimos uno solo y estábamos todos para eso. Esa la que nos hizo, no se quería ir, no queríamos que se vayan porque no estábamos en condiciones, digamos, de poder tenerlo en ese lugar, a ese chico. Y no me acuerdo el nombre, pero bueno, trabajamos con él muchísimo y después empezó a llegar más gente, muchos de la estética, mucha gente. Y bueno, se hacía la admisión, esa admisión iba a uno de los equipos. Sí, eso es lo que quería que aclarar porque todo era en equipo. Eran 5 equipos, Sí, Todo trabajaban era en equipo. psicólogos, El paciente no psiquiatras tenía un terapeuta. y enfermeros. Bueno, con ellos hacíamos las reuniones ¿No grupales. estaba el tratamiento individual como...? Había uno del equipo que se hacía cargo de lo individual, uno, que después se trabajaba con todo el equipo. Después hacíamos reuniones grupales de todos los internados y de todos los equipos. Trabajábamos con la familia, íbamos a los barrios de la gente que
estaba internada. Se trabajaba con el barrio también para hacer que participen en la incorporación del paciente cuando saliera. Para arreglar la segregación, o sea, que fuera incluido de otro modo. O sea que, bueno, se trabajaba mucho, hacíamos guardia, permanente estábamos, teníamos guardias, los psicólogos también hacíamos guardias, y teníamos, ¿cómo son esos aparatitos que te llaman? Radiollamado. Radiollamado. Teníamos los lunes estaba uno, los martes otro, los miércoles otro y así, ¿no? Y bueno, estábamos ahí cuando aparecía o una internación o un problema, porque había citaciones, había todo lo que sabemos que pasa con un paciente psicótico. Bueno, estábamos nosotros también ahí para atenderlos. Recién le decía a Gladys que cuando nosotros recién empezábamos, yo digo, no es que no teníamos experiencias individuales, no teníamos experiencia con la institución, cómo se hacía. Por ejemplo, la primera vez que llegó un auditor, lo único que estaba en la institución era un psicólogo. Imagínate que el auditor pidió hablar con el médico, no estaba. Pidió hablar con la enfermera, no estaba. Pero aparte no mentíamos correctamente. Vos podés decir, ¿quién acaba de salir? Ahora No estaba. Y bueno, después sí, fuimos aprendiendo, por supuesto, rápidamente para no cometer el... Ahí fue muy importante la figura de Gran, ¿no? Sí, muy importante. Administrando lo poquito que había. Y haciendo todas las vinculaciones con sanatorios y clínicas y sanatorios, Sí, armando la cooperativa. ¿Cuándo aparece Norma? ¿Sabés que no me acuerdo cuándo aparece Norma? No me acuerdo. ¿Allá? Sí, Norma, la secretaria que estuvo acá con nosotros. Sí, hasta el último vientecita. Pero sí. ¿Vos te acordás? Sí, Alcira, bien, ¿cuándo no. más o menos? Yo no me acuerdo, pero tuvo mucho. Yo me acuerdo que iba, yo iba y ella me daba el dinero para ir a hacer las compras y todo. Norma, sí, tuvo mucho. No mucho, sí. Gladys, vos dijiste hace un rato, lo cerró la hiperinflación. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad se lo llevó puesto porque llegó un momento donde la plata, o sea, Alfonsín. la escena que yo me acuerdo era, vos entrabas al súper, agarrabas una latita de tomate, salía tanto. Cuando salía, ya la estaban marcando el nuevo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No es que estoy exagerando. Yo era muy chico, así que no. Vos ibas comprando y Vos no hacías los tipos te iban marcando atrás. Sí, Sí, nos marcaban enseguida. A la mañana un precio, a la tarde Remarcando. había otro. Y a veces en la En ese- mañana, dos precios. Se Yo desbarató estaba en la todo escuela el- primaria, no sé. Ah, no, ¿cómo te vas a acordar de eso, Horacio? Imposible. ¿Y cómo fue el proceso de cierre? ¿Cómo? Y muchas discusiones, muchas reuniones, gente que quería seguir, gente que tenía más clara la cosa y se daba cuenta de que no se podía seguir. Aparte que nosotros Porque trabajamos aparte ya no 8 empezamos. años, en realidad trabajando prácticamente ad honorem, la parte de internación. Ad honorem. Sí, sí. Y la parte de internación sí. Lo que sí cobrábamos eran los pacientes que teníamos en consultorio. Consultorio. Hasta que no lo pudimos mantener más. Ya no se podía más. Nos íbamos a empezar a endeudar de una manera que bueno, decidimos que se cerraba. Después yo creo que lo principal fue que la propuesta fue heroica en todo sentido. Porque estuvo asentada en lo grupal por la concepción que tenía de la salud y la enfermedad, porque era todas las actividades eran grupales, todas. Aparte el paciente no tenía un terapeuta, sino pertenecía a un grupo y el grupo estaba formado por un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera, o un enfermero. O sea, En algunos equipos había 2 psicólogos, sí, porque además éramos los más.
Después, si te necesitaba una atención particularizada, se hacía individualmente. O sea, se atendía como se debía, digamos. Y el proceso hizo que se terminara la internación y se siguieran con los consultorios, Con los consultorios. ¿no es cierto? Hasta que llegó un momento en que la casa también era insostenible. No, la casa nos la pidieron. La pidieron. A ver, contá eso. Nos la pidieron. Llegó un momento en que teníamos que, bueno, se renovaba el alquiler, digamos, cada tantos años y vinieron y nos dijeron que la necesitaban. Así que salimos urgente a buscar otra casa y vivimos acá. ¿Te acordás el año? Ay, no me acuerdo los años. No me acuerdo. ¿Vos, Gladys, te acordás? No. Yo ya no No, lo que estaba. pasa es que yo estaba... No, Los estaba pobres nos pensando- fuimos antes porque no, era insostenible. Yo creo que habrá sido el 88. No. No. Que nos vinimos acá. Ah, no, que se No. vinieron acá, no, fue posterior. Que se cerró la internación en el SAMED, debe haber sido 88, 89. Claro. Sí. Y quedó instituido en muchos ámbitos de la ciudad de Rosario como una experiencia de vanguardia. De vanguardia, en todo sentido. O sea, se lo llevó puesta la situación económica, era de vanguardia. En toda su concepción, en todo el abordaje. Escúchame, vos teníamos los pacientes de las obras sociales, los hacíamos venir a las, ¿cómo se llaman? Las asistentes. Cada obra social tiene asistentes sociales, ¿sí? Que además supervisan, van y vienen a ver si se están haciendo las cosas que dicen, las que decían las clínicas que estaban haciendo. Nosotros no vinieron, las llamábamos, las convocábamos, digo las en femenino porque eran casi todas mujeres, a las asistentes sociales para que vengan a interiorizarse de cómo estaba siendo atendido el paciente. O sea, nosotros los convocábamos para transmitir a la obra social en forma adecuada el tratamiento y que vieran cómo eran todas las instancias que se estaban trabajando. O sea, lejos de estar ocultando, vieron que siempre se está ocultando a las obras sociales, acá se les decía, vení que te mostramos, se está haciendo esto, andá y comentar. Lo mismo hacíamos con la medicación, porque siempre se medicó muy poco en la clínica. Muy poco. Y en realidad después nos enteramos que las clínicas que seguían adelante y todo era porque sobrefacturaban, ¿viste? Nosotros jamás hicimos eso. Bueno, en realidad trabajamos con honestidad. En este país sabemos que los honestos no van muy lejos. Así Claro. que es así. Se escribía en las historias clínicas, en el seguimiento del paciente, tal cual se hacían las cosas. Se daba tal pastilla, tantas veces al día y después no se agregaba nada más. Yo creo que, bueno, que fue lo mejor que podíamos hacer, se trabajaba, venían. Y después también es cierto que no queríamos trabajar con algunas otras obras sociales, no se quería trabajar con todas. O sea, lo principal estaba, digamos, por la valoración que teníamos de la estructura social, las obras sociales privilegiadas que tenían que ver con los trabajadores. Claro. O sea, cuando iba subiendo la escala, cada vez nos interesaba menos. Cuando más selecta. Vení. Y llegamos al año 2000, que habrá sido más o menos el año del traslado de Oroño a la calle Alvear. Hace muchos años que estamos acá también. Y hace ya 18 años. Ya hace bastante así. Muchos años. Aparte de eso, hacíamos las guardias que nos tocaban los fines de semana, los llevábamos a los pacientes al parque, los llevábamos a pasear por Calleronia. A tomar un café, vos sabías. Íbamos con la familia, porque yo tenía chicos y los llevaba a los pibes, íbamos todos con todos los pacientes. Se hacía un trabajo incluso donde se sentían cómodos y
contenía mucho a los pacientes. Lo más incómodo eran los vecinos, que venían a preguntarle qué es lo que teníamos los locos ¿Se acuerdan, no? Además que se nos escapaba. Sí. Bueno, No sé si ustedes Bueno, se recuerdan. nos escapaban y salíamos a Nosotros buscarlos. tuvimos una que se saltó a la reja un par de sí, veces. Sí. Sí, claro. Los salíamos Porque a la puerta buscar estaba y abierta, no los estaba Y encontramos. Alcira era más que la cocina. Alcira, usted era más que la cocina. Sí, Yo la totalmente. veía ahí calmando. Alcira era el la alma situación. mater. Una madre para nosotros. Sí, decía de todo un poco. ¿Hoy tiene cuántos años, Alcira, usted? Había cumplido 89. Y se jubiló del SAMEC ¿a qué edad? ¿A los 65, 70? 70. 70. Hace 19. O sea, usted no vino a esta casa. No, ya acá yo no vine, yo todavía estaba allá. Paso por ahí, la veo tan linda que está ahora. Pero está igual, la reja, toda la puerta, Toda esa era todo parte igual. igual. Ella era la única grande de la cruz. Sí. Pero ya. Ahora paso a una segunda situación, que la cual el SAMEC también fue el lugar, la contención, la posibilidad de que se pueda continuar una experiencia formativa. Que a lo mejor ustedes no la han vivido tanto, pero yo le quería preguntar a Héctor, que me parece que fuiste uno de los iniciadores, ¿verdad? El segundo año. ¿En qué año, cómo fue el proceso del servicio de formación de psiquiatría? Fue un paso histórico para lo que hoy son los servicios de formación en psiquiatría, porque no olvidemos, año 2001, cuando yo ingreso a la concurrencia de psiquiatría, que aún era la concurrencia dependiente de la cátedra de psiquiatría y el sistema de formación de psiquiatras más antiguo de la ciudad de Rosario. Porque mucha gente ignora que el servicio de concurrencia es más antiguo que el servicio de residencia. La mayoría de los colegas de experiencia están formados en el servicio de concurrencia. Y hasta el año 2001 era dependiente de la cátedra de psiquiatría. Yo ingreso en mi primer año y en un segundo año estaban ya 3 chicas, Mariana Valenzuela, Lorena y Paola. El doctor Rivera estaba a cargo de la formación, más la gente de la cátedra a la que pertenecía Chacho junto con otros colegas. Adriana Ramos, el que estuvieron al principio, Cristian Lupo, que estuvieron al principio con nosotros. Hasta allí todo como se venía manejando tradicionalmente. Sucede que en el año 2002 hay una determinación de CONEAU que cambia las políticas en los sistemas de formación de especialistas. Esto es una cuestión nacional que se impone. Universidad de Rosario acepta los cambios inmediatamente, por lo cual en la práctica se disolvía todo sistema de formación que no fuera bajo el formato de carrera, es decir, un sistema pago. Había que pagar para formarse en cualquier especialidad médica y con un examen muy parecido al examen de la residencia. Entonces en ese momento nos toma con una medida que hace que las 3 chicas que habían ingresado el primer año ya era segundo año en la concurrencia, 4 conmigo, 3 compañeras más que ya llevamos cursando el primer año, quedáramos en una especie de limbo jurídico porque CONEAU no reconocía y universidad no reconocía ningún sistema de formación y se disolvía automáticamente. No valía que ya hubiésemos ingresado al sistema y hubiésemos sido aceptados por el sistema.
Y ahí es muy importante la aparición de tu figura, Chacho, porque en la práctica nosotros estamos en una situación casi clandestina. Pasamos a la clandestinidad porque éramos concurrentes, no aceptados formalmente, pero seguíamos ocupando un espacio que era el de la cátedra de psiquiatría. Teníamos supuestamente los docentes que eran de la cátedra de psiquiatría, pero si ellos seguían las directivas de Cornell no podían seguir dando clases. Eran los truchos. Éramos exactamente a tal nivel que a mediados de 2002 directamente nos dijeron a través de un psiquiatra tutor que estábamos haciendo. ¿No lo querés mencionar? El doctor Acosta. El doctor Acosta. Que fue importante en la historia. Porque todo termina sumando. Y donde ahí nos comunican directamente que no tenía ningún sentido que siguiéramos asistiendo porque para nosotros no había clase de ningún tipo y prácticamente se nos noticiaba que no podíamos permanecer en el ámbito de la UDO Ávila ni en la cátedra de psiquiatría. Ahí es cuando aparece la figura de Chacho, que un poco sigue siendo integrante de la cátedra de psiquiatría, junto con unos colegas que hay que reconocer, el doctor Castellini, la doctora Lupo, ellos decían, Adriana Abramov, ellos se hacen cargo igual de la formación nuestra, desafiando a la misma cátedra de psiquiatría que la dirigía el doctor Artacho y Ravena y contra las directivas de la propia decana de la Facultad de Medicina, porque nosotros no estábamos siendo reconocidos por UNR. Entonces la aparición del Chacho hace que tuviésemos un periodo que fue un poco romántico, yo diría, porque era de una resistencia simbólica, es decir, buscamos la manera de seguir presentes en el Agudo Ávila, en la cátedra de psiquiatría. Viene un momento que recordará mucho, donde simbólicamente nosotros dejamos nuestra asistencia y constancia de que allí nos estábamos formando y quiénes éramos y quién nos daba clases, que era nuestro médico. Si recordáis, el famoso cajón, que era el único sitio que teníamos destinado dentro de la cátedra de psiquiatría, un viejo cajón en la mesa que debe estar todavía está ahora en la biblioteca de la cátedra de psiquiatría. Exactamente. Y ese era un lugar casi simbólico de resistencia, es decir, formalmente existíamos por el negro Tavares vino a dar ahí clase. se suma cuando Chacho decide valientemente hacerse cargo de nosotros, porque a todo esto, ante la resistencia nuestra y en la pelea jurídico-legal con universidad, renuncia al Tacho, digamos, la resistencia nuestra obliga a la renuncia del jefe de cátedra, y a la vez que el Chacho, miembro de la cátedra, junto con Abramov y Walter y Cristian Lupo, estuvieran con nosotros, provocó toda una decisión ahí en la cátedra. O sea, teníamos la apoyatura de ellos, pero no oficial. Entonces, gracias a que ellos se hacen cargo de nosotros, con lo poquito que teníamos, nos arribamos al colegio médico, que es quien nos recibe y se pone a cargo de una lucha bastante feroz con la universidad hasta llegar a un acuerdo de sostener la formación, donde se hacía cargo el colegio médico, por un lado, decía un servicio de concurrencia, y así se salvó la tradición de sostener la concurrencia. Pero nos teníamos que ir de ahí. Y de hecho, Chacho, recordarás, por eso digo tiempo un poco heroico y simbólico, porque dábamos clases en los bancos que están de cemento al aire libre, sol, lluvia, frío, calor, no importa, sobre la calle Suipacha, en lo que es la parte interna del CUAS, el CUAS 4, el CUAS 3, dábamos clases ahí,
En el Bar Rojo, que siempre estuvo ligada a la historia de la psiquiatría de Rosario, el bar de la esquina de Suipacha y San Lorenzo, ahí hemos tenido muchas clases y donde del lugar, pero se mantenía, bueno, generosamente Cristian Grupo nos recibe en su consultorio y nos daba clase antes de comenzar con sus pacientes, y Walter al final. Y un día aparece Horacio y generosamente pone toda la institución Vínculo a disposición, así que... Pero un día vengo aquí al SAMEC y no sé por qué, pero Jorgito Imhoff siempre estuvo en momentos claves. Y le digo a Jorge, mirá, tengo este tema con los muchachos de la cátedra y no tenemos lugar para dónde trabajar. ¿Qué te parece si con Jorge y con Oscar, por eso mi agradecimiento eterno? Y me dijeron, nada, vente para acá. Que era un requisito formal. Claro, porque había que tener un lugar. Y nosotros dábamos clases en los jardines, en la calle, pero había que tener un ámbito. Por eso, porque se terminaron incluso con muchas concurrencias que tenían un lugar oficial en clínicas particulares. Y con tradición, antes nombraban a Carlos Elías, también fue muy importante en esta resistencia, porque él pudo sostener la concurrencia en la Clínica Río y se unió a nosotros para tener más concurrentes con el SAMEC para poder hacer mayor número y seguir teniendo docentes reconocidos por la cátedra, porque hubo una instancia, recordarán, donde tuvimos que recurrir legalmente al hermano del conocido médico de Maistegui, Julio. Sí, abogado. Llegamos a tener entrevistas Exacto, con él. ahí estaba Mariana, ¿no? Mariana. Exactamente, hermano del recordado Julio Maistegui, y abogado especialista en defender derechos de los médicos. Y acá nosotros veíamos vulnerados los derechos por derecho natural, histórico y formal de seguir sosteniendo este sistema de formación. Por eso, digamos, por ahí digo, viene bien hacer memoria, porque esto tiene una historia y una historia que se construyó y se peleó, no es que uno lo hereda simplemente. Exactamente. Se peleó mucho, en serio, lo cual es una tradición en el viejo y querido sistema de formación más antiguo de Rosario. Uno con orgullo puede decir que uno pertenece y después se enriquece con el SAMEC, con más aún, entonces donde uno digamos, pudo hacer parte de esa historia, con mucha identidad. Por eso a veces digo, y me refiero a los chicos más jóvenes, a los que ya están atravesando con los sistemas de formación, por ese sentido de pertenencia y de identidad tan fuerte que tiene este servicio de formación. Porque tiene historia, porque tiene tradición, porque tiene puesto mucho del querer hacer esto. Así es. No solamente un sistema de formación profesional y nada más. Cada uno de nosotros está comprometido firmemente a sostener este tipo de espacios y a sostener un perfil. Una vez leía a Mao, y Mao dijo, primero la decisión, después la disposición. Primero la decisión. Y acá estaba así, primero la decisión. No entregarse, no echar por la borda todo el esfuerzo. Así que vos planteás 2002, pues yo estoy obsesionado por la fecha, como el momento... Fue importante, Chacho. Yo recuerdo 2001, yo ingreso en mi primer año, justo ese año de la crisis, o sea, un momento también social muy particular, atado. Y 2002, cuando yo
cursaba el segundo año de la formación, es cuando viene el conflicto, la decisión que hizo historia hoy porque provocó más importantes. Vos sabés que formás parte también de este proceso, porque gracias a vos pudimos... Y además cuando acá el colega estaba haciendo, creo que el segundo año, nosotros empezamos a dictar algo así como era políticas públicas y salud mental. Sí, estaba, estaba Lili, ¿te acordás vos que? Sí, Claro. que eso era de avanzada. Claro, eso venía, otra vez. lo dictaban en mi consultorio ahí cuando estábamos nosotros, cuando Vínculo estaba en la calle San Luis y Alvear. Sí. Ahí trabajamos un tiempo con un par de cortes. Yo me acuerdo siempre, bueno, de vos y había otro grupo de gente, ¿no? Así que sí. Y después, con la gente que fue a hacer las prácticas en la institución, en los grupos terapéuticos que trabajan con personas que tienen trastorno por consumo de sustancias. Ahí pasaron varios, ahí. Sí, ahí. Todos. Y para destacar otra vez, el primer servicio de formación que incluye la temática de adicciones, y hasta el día de hoy hay un sistema de formación que no lo incluye, y el servicio médico, gracias a la incorporación de Horacio y de Vínculo, instala el tema y como espacio de cátedra y espacio de formación. Muy importante. Claro, además en consonancia con la ley de salud mental que sigue vigente, donde la cuestión de la problemática de la salud mental está, mejor dicho, los consumos de sustancias forman parte de las problemáticas de la salud mental, donde además por otro lado las situaciones de consumo de sustancias, entre otras cosas, se han transformado de hecho en uno de los principales problemas que hoy tenemos, no solamente en salud mental, en salud en general, ¿no? Uno piensa esto de que en el país tenemos más de 2 millones y pico de alcohólicos y la dimensión que esto provoca y la falta de metabolización que tienen estas problemáticas, digamos, en los servicios de salud y los servicios de salud mental configuran una contradicción flagrante, ¿no? Esto que hay, patologías, enfermedades que están, figuran en subtexto, no aparecen como tal, pero bueno, creo que hubo una especie de confluencia entre lo que iba gestando el Chacho, iban gestando venía de este lado y lo que íbamos a su vez produciendo nosotros desde este espacio, ¿no? que generamos también hace... ¿Desde qué año Vínculo? Y Vínculo se conforma oficialmente en el 88-89, así que y fuimos de como... ¿Se acuerdan aquel cómic que era de Pompeya al centro? Nosotros vimos de Empalme Granero al centro, además también con muchas, todo este proceso con muchos vicisitudes, muchas cosas que nos quedaron, incluso nos encontramos con vos, Chacho, cuando vos eras director de el Agudo Ávila. ¿De qué? ¿Para qué? Y porque una vez se te ocurrió presentar la experiencia de Vínculo al equipo el equipo de profesionales de la Agudo Ávila. Y en aquel momento nosotros estábamos trabajando en el Empalme Granero y entre otras cosas había uno de los pacientes de recuperación que se hacía llamar Ringo, que tenía veleidades de danza y entonces era una especie de murga.
piensen esto allá en los años, principios de los años 90. Y entonces el Chacho nos invita a exponer y vamos al patio y entramos con eso. Y yo no sabía si los que estábamos adentro, estaban mejor que nosotros. Fue una especie de todos los trasvasamientos, sí, ahí. Entonces, claro. Después de mostrar la experiencia, nosotros salimos orgullosos, pero el Chacho contá cómo fue la otra parte. Me dijeron de todo. La recepción en los medios académicos que tuvo esta propuesta, ¿no? Piense que todavía no se conocían, ¿cómo se llaman los payamédicos? No se conocían. Creo que nosotros fuimos avanzados. Pero nosotros lo tomamos en serio, no lo tomamos como una cosa de payamédico. Pero después la academia nos repudió. Escucha, Aldito, historianos un poquito, ¿cómo fue el convenio con el Hospital Legamen de Villa Gálvez? Otra vez de lo mismo. ¿Año? Bueno, ese convenio no lo hice yo, estuvo Nicolás Fiore cuando... Ajá. Yo lo que hice fue incorporarme para recibir a los concurrentes para que acompañen y hacer la experiencia en la atención, digamos, ¿no? Porque tradicionalmente en muchos servicios los concurrentes empiezan a hacer sus experiencias crudos, digamos, ¿no? Muchos servicios en realidad los concurrentes son los que hacen el sostén del servicio, y esa es la función que tienen más que la formación, ¿sí? Y cuando empezamos a charlar esto, yo no recuerdo el año, la verdad, pero ya hace 4 o 5 años empezamos. Mamá. No, pero con Gálvez. Sí. Paso el tiempo. Más bueno. Segundo, en 2013, 2014. 2013 seguro. Bueno, 5 años. Está bien. Unos años. Y cuando empezamos a pergeñar esto, para que pudieran hacer la experiencia en consultorio, la organización se nos ocurrió que convenía que al principio compartiéramos el consultorio, pudieran tener la experiencia de cómo era la asistencia, de qué se trataba atender en esto, y no que fueran directamente a afrontar pacientes sin una formación y un pasaje previo. Y bueno, yo me hice cargo en gran medida de que me acompañaran, de compartir mi trabajo, mi experiencia, para que después sí, a partir de esto pudieran tener su propio espacio y afrontar ahí sí la responsabilidad y el seguimiento, con el acompañamiento siempre de la institución, ¿no? Me parece que esto fue la constante de la supervisión de la institución en todo esto, es decir, acompañar la formación desde abajo, que sea realmente una instancia formativa el tema del consultorio, no una instancia asistencial puramente, no un lugar donde solamente fueran a ocupar un lugar para cubrir trabajo que deberían cubrir otros, como suele ocurrir muchas veces. Así que para mí ha sido una experiencia fantástica. La verdad que cuando empezamos, uno se plantea, ¿no? A ver cómo es que en esta intimidad del consultorio, en esta cosa tan cerrada que es un consultorio, hubiese alguien más, ¿sí? Observando, acompañando. ¿Cómo lo vive un paciente a esto, ¿no? Si lo vive como una cuestión de una invasión a la intimidad. Y en realidad la experiencia fue siempre buena, salvo contadísimas excepciones de ciertos pacientes, sobre todo con unas características más alrededor de cuestiones psicóticas, un vínculo previo que traían conmigo, diferentes situaciones, pero muy, muy contadas, siempre han sido recibidas perfectamente, y me parece que el paciente se siente contenido, acompañado,
Y me parece que para los chicos, los concurrentes, ha sido bueno poder empezar a hacer esta experiencia de esta manera, ¿no? Que va siendo parte de la formación y está considerado como una instancia formativa, fundamentalmente. No sé, nunca tuve opiniones malas alrededor de esto. Bueno. ¿Qué quería decir? ¿Me agarraste aparte? ¿No? No, el tema es así, que me parece que uno de las deudas que tiene la formación en psiquiatría y psicología en salud mental es que no hay formación acerca de situaciones de catástrofe, de emergencia social. Tuvimos hiperinflación, tuvimos guerra de Malvinas, tuvimos inundaciones en Santa Fe. Entonces, frente a eso, La explosión de sal. como tuvimos mucha gente trabajando en situaciones de emergencias, finalmente las inundaciones de Santa Fe, yo por ejemplo trabajé 2 años, finalmente armamos un libro sobre catástrofe y traje 8 o 9 para entregarles, y el que pueda en un camino pagarle paga, y si no se los damos. No hay nada. ¿Eso le regalaba el servicio? Si lo puede pagar el servicio, lo paga. Bueno, yo un agradecimiento gigante porque vine, digamos, refugiado de otro lugar. Vine a buscar una formación un poquito más, o sea, vine a buscar más pensamiento crítico, vine a buscar convivencia de diferentes corrientes en la psiquiatría, que son muchas, y vine a buscar amplitud de pensamiento, y sobre todo creo que es el último bastión de una psiquiatría humanizada, y la formación, por lo menos que a nosotros nos están dando, es una formación de una salud mental humanizada. Y eso es lo que vine a buscar y lo que encontré, y bueno, y muchas otras cosas más. Pero eso es un poco de lo que encontré en mi formación acá. No, a mí, por sobre todas las cosas, lo que más me captó la atención cuando ingresé fue la diversidad de enfoques desde los que uno podía aprender, digamos. Alojaba un montón de pensamientos diferentes, digamos, y les daba una oportunidad, digamos, más allá de que la clínica para nosotros es lo primordial, la formación teórica por sobre todas las cosas. Y después ver al paciente y el tratamiento y alojarlo y tratarlo con amor, digamos. Eso, el amor y el humor como son los grandes aprendizajes que me llevaron. El amor y el amor. Sí, son 2 cosas importantes. Y después hice muchos amigos, por supuesto, gente. Se había agotado un ciclo de mi vida de la construcción, y un día me dicen, no, pero vos tenés que dedicarte a la psiquiatría, siempre diste vuelta con esas cosas. Y lo ubico a Iván Plano, y me trae un día y me lleva al Centenario, al Paido Psiquiatría, y estabas dando una clase, y no me conforma nada nunca, y me encuentro que vos explicabas qué cosa. Hoy el mismo paciente, el mismo caso, y explicabas el fenómeno elemental de este paciente, y lo explicabas con tanta pasión que dije, este tipo me va a enseñar, tal cual. Porque a mí me interesa la pasión. Y es lo que encontré acá. Fue una de las cosas más importantes que hice en mi vida. Y por supuesto me apasiona, pero fue también lo contagioso, porque hay lugares donde probablemente no se contagia la pasión. Y me modificaron
he cambiado mucho. Aprendí a escuchar. Y eso también lo aprendí de vos. No sé si porque sos fiaco o sos paciente. Pero bueno, creo que lo aprendí. Y me siento muy conforme de todo esto. Te repito, de las cosas más importantes que hice en mi vida. Y acá fue muy interesante siempre la libertad, la flexibilidad y el sentir que no te usan. A la primera entrevista una de las primeras entrevistas que fui, cuando me hizo el planteo, el organigrama de cómo era, yo sentía de que iba a ser mano de obra. Bueno, no tengo espacio para ese tipo de cosas, ni en forma real ni en mi forma de vivir. Acá me sentí siempre libre, vos me has comprendido de mis ocupaciones, de que no quiero decir de que no tengo tiempo, por eso me agarré todo, es mi queja. Pero siempre me he sentido así, libre. Nunca la presión. Y eso es fundamental. Claro. Al fin y al cabo somos colegas, ¿verdad? ¿Y los nuevos egresantes cómo van? Escuchando a los veteranos que se retiran. Y bien, no sé, empezando, descubriendo este nuevo mundo. Para mí es todo nuevo, así que... Pero bueno, por ahora estoy contenta, estoy emocionada porque me gusta. Encontré un lugar donde me siento contenida, me gusta el grupo y bueno, y creo que van a venir buenas cosas. La concurrencia esta siempre se fue transformando, ya de antes de que yo llegara. Siempre hubo cambios, idas y venidas, incorporación de nuevas áreas, algunas que se caían por ahí, como el espacio de Oscar, que se cayó ya cerca de la transición del final de mi carrera acá por el SAME. Y bueno, y de a poco fui tomando el espacio y coordinando, intentando incentivar a que todos participen, digamos. El espacio de Oscar se fue diluyendo por su patología, por lo que le pasó, ¿verdad? Sí. Claro. Nosotros estábamos los martes al mediodía, a lo mejor los más nuevos no, pero estábamos los martes al mediodía con Oscar y también teníamos un espacio los viernes a la tarde, antes de esto. Siempre hiciste mención a la plasticidad que tiene el servicio, a la capacidad de, ¿no? de modificarse y transformarse, sí. Sí. A veces sobreviene en etapa de crisis y bueno, después logramos que las cosas se vayan componiendo. Sí. Oscar fue muy plástico, ¿eh? Sí, sí. Porque se readaptó y readaptó su espacio y lo llevó a la clínica. Sí. No se plantó en la suya, sino actuó por lo mejor para los demás. Sí, sí. Creo que esa condición de la plasticidad y la creatividad es una de las esencias de este servicio. Nada de rigidez, nada de autoritarismo, lo democrático. Que no es el democratismo, ¿verdad? Lo democrático y el respeto. Bueno, el final de este pequeño acto cultural era y es una pequeña velada musical. Yo lo miro a Horacio porque él se vino preparado también para hacer algún tango, pero no sé si será posible. ¿Estamos en condiciones, Estefanía, o tenemos que esperar? Bueno, como a los pobres sería.